Muy buenas tardes. Agradecerles de nueva cuenta su asistencia a este curso La familia del siglo XXI. Esta es la segunda sesión. En esta ocasión, el licenciado Gerardo Erwin Ramos González nos va a hablar sobre la formación del carácter, una cuestión fundamental que lo vamos a poder ver aplicado en nosotros, pero sobre todo aplicado a nuestros hijos. Y recordarles que estamos transmitiendo vía internet a 5 estados de la República. Les decía, tenemos aproximadamente unas 500 personas que están disfrutando de estas conferencias a través de la red. Rafa, en el caso específico aquí de La Laguna, pues es la red de apoyo a la familia, diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con 3 objetivos fundamentales. El primero es la defensa de la vida desde la concepción, el segundo es el fortalecimiento de la familia y el tercero es la formación de niños y jóvenes, una formación sana de niños y jóvenes. No les robo más tiempo, los dejo en excelentes manos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Rafael. Agradezco pues la invitación que se me ha hecho, ¿verdad?, a participar en este taller, porque me dijeron que era un taller, así como que conferencia ya me pusieron en otro nivel, ¿verdad? Y entonces la idea de platicar con ustedes el día de hoy es primero que nada pues para tratar un tema que particularmente creo que es bastante importante, dadas las circunstancias que estamos viviendo en esta sociedad cambiante constantemente. Yo creo que la única constante en esta sociedad es el cambio, ¿verdad? La única constante es el cambio, no hay variación en eso. Agradezco a las personas que amablemente nos han dado la oportunidad de llegar hasta los estados en donde nos están escuchando. Creo que en esta plática pudiéramos hacer una serie de interacciones que nos permitan también colaborar, ¿verdad?, con ellos, compartiendo estas ideas que tenemos. Bien, a manera de introducción, no sé si podamos darle la siguiente filmina, por favor. Bueno, este es el tema que vamos a tratar, la formación del carácter, ¿sí? Y vamos a ver algunos objetivos en específico, pero primero el objetivo general pues es descubrir la importancia que tiene esta característica fundamental de la persona y que le sirve desde luego para la cuestión de su desarrollo personal, desde luego, pero también como es un ser que se comparte, es un ser social por naturaleza, también desde luego impacta el medio en el que vive y todos los círculos en los que se encuentra, desde luego, la familia, la pequeña comunidad, es el barrio y desde luego también a gran escala la sociedad, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos específicos que queremos ver en este tallercito? El primero de ellos pues es precisamente descubrir los elementos y las dimensiones básicas de la persona humana, ¿sí? Creo que la plática pasada dejó muy en claro la persona que nos antecedió que el hombre tiene una naturaleza. En ese aspecto pues ya no vamos a profundizar y vamos a hablar de los elementos, ¿verdad?, y de las dimensiones básicas en las que está incluido el hombre. Otro de los objetivos específicos es la identificación del carácter como fundamento de la personalidad. Otro de los objetivos, a ver si nos alcanza el tiempo, en el cual también ustedes nos van a apoyar en esto, es describir por qué el carácter influye en la persona humana como un ser social y el contexto, pues obviamente, es en la comunidad. Pudiéramos decir que el carácter, en una primera instancia, que se desprende de un vocablo, que es el vocablo griego charácter, de donde esa palabra significa sello impreso. Imagínense que ustedes
o recuerden, a lo mejor pasó con una experiencia que de jóvenes tuvieron alguna cortadita, alguna cicatriz. Ese sello, esa marca de niños o de jóvenes, la van a tener durante toda la vida. Eso es el carácter. Se adquiere de niño, se va fortaleciendo, se va a tener para toda la vida. Es un sello impreso, es algo con lo que el carácter está conformado por dos elementos fundamentales. El primero es el temperamento. El temperamento, nacemos con él, es genético, proviene de nuestros padres, y son desde el punto de vista de algunos especialistas, son las formas de reaccionar del individuo. ¿Qué tanto te dura esa reacción? Pero también se habla de la forma en cómo ese individuo se comunica con los demás. Entonces, eso viene genéticamente especificado en lo que llamamos temperamento. ¿Qué complementa el temperamento? El temperamento lo complementa algo que nosotros conocemos como hábito. El ser humano es un ser de hábitos. Si ustedes recuerdan su infancia, su juventud e incluso en la actualidad, muchos de nosotros utilizamos constantemente ciertos hábitos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos bajamos por el mismo lado de la cama, nos ponemos de la ropa de la misma forma, nos bañamos muy similar, nos secamos similar, comemos de una sola forma. Somos seres de hábitos. A veces esos hábitos, ¿verdad?, no son tan profundos, es decir, son la flor de piel, pero a veces hay hábitos que son importantes, que hay que resaltar y que hay que conllevar constantemente para hacerlos crecer. Tanto el temperamento como el hábito juntos hacen el carácter, hacen lo que nosotros llamamos personalidad, ¿verdad? Entonces, haciendo este comentario, ¿verdad? Desde luego, imagínense una persona que tiene el temperamento y no es de alguna forma habituado de manera correcta, entonces los hábitos con los que se crecen, pues no son los adecuados. Pudiéramos decir en este momento incorrectos, pero también se puede utilizar la palabra de malos hábitos. Si se permite la expresión, hablar de malos hábitos es algo que no le sirve al individuo para perfeccionarse, sino que por el contrario, ¿sí?, ese individuo que tiene malos hábitos quizá, ¿verdad?, lo que provoca es una imperfección constante de su propia naturaleza. Bien. Antes de avanzar con este tema, pues me gustaría, ahora sí, ¿verdad?, con esta breve introducción, muy breve desde luego, porque es un taller, no es una conferencia, es un curso completo de muchas horas, quiero hacer una pequeña dinámica, ¿sí? Como vamos a hablar de lo que nosotros pensamos que es el elemento esencial a través del cual el hombre se manifiesta su desarrollo y su cultura, desde su punto de vista individual y como ser social, obviamente impacta sus primeros círculos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a presentar aquí a la señorita casi licenciada María Luisa Ramos, sí, que es mi hija, ¿verdad?, y que nos vaya a ayudar con una pequeña dinámica, muy sencillita, ¿no? Adelante. Bueno, les voy a repartir una hojita donde vienen 4 preguntitas. Ahorita vamos a responder la primera pregunta. Ahí viene la instrucción, la indicación, y después pues ya lo vamos a comentar. Cuando ustedes ya terminen de escribirlo, lo vamos a comentar con la persona que está a nuestro lado, ¿sí? Para las personas que nos escuchan de fuera, quisiera comentarles que la pregunta que estamos repartiendo es, ¿alguien me quiere ayudar a leerla? La primera pregunta. Escriba 3 hábitos o acciones que impidan el crecimiento y desarrollo de la persona. Escriba 3 hábitos o acciones que inspiran que impidan el desarrollo de la persona. Entonces, les pedimos allá en las salas donde se encuentran, si fueran tan amables, de responder esa pregunta. La voy a volver a leer.
si me la permite. La voy a volver a leer. Escriba 3 hábitos o acciones que impidan el crecimiento y desarrollo de la persona. Me gustaría que desde allá en las salas donde se encuentran pudieran contestar esa pregunta. No, nada más la primera pregunta. ¿Listos? Se vale copiar. Miren, la dinámica tiene nada más un sentido de poder conversar con la compañera o con el compañero que tienen a un lado y poder decir, a ver, para mí, esto es lo que impide el desarrollo de la persona. ¿Cómo la ves? A ver, no, pues sí, conjugamos, si no conjugamos, estamos de acuerdo. Nada más que lo comenten rápidamente, 2 o 3 minutitos, porque me interesaría saber si alguien quiere participar, nada más que me levante la mano y me diga, yo pienso esto, en cuanto a esa pregunta que se acaba de hacer. ¿Sí? ¿Ya terminamos? ¿Sí? ¿Ya lo comentamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien que me quiera decir la conclusión a la que he llegado, por favor? ¿Listo? Bien. ¿Alguien que nos quiera hacer el favor de hacer el comentario de lo que comentaron ustedes? ¿Alguien? Adelante, por favor. Aquí nosotros estamos comentando, de hecho coincidimos quizás en uno de los hábitos o malos hábitos que permite la expresión, que no permite que la gente se desarrolle o crezca, es el postergar nuestra responsabilidad. O sea, cualquiera que ésta sea, llámese quehaceres en el hogar, cuestiones laborales, cuestiones familiares, siempre tenemos nosotros una responsabilidad que cumplir y por una u otra causa postergamos el tomar la acción de manera oportuna. Entonces eso hace que no haya un crecimiento, un desarrollo de la irresponsabilidad. Exacto. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, rápidamente, adelante. El pesimismo. Cuando decidimos, cuando vemos a algunas personas que quieren emprender alguna situación y que siempre lo vemos de una manera pesimista o negativa, todavía ni siquiera hemos empezado y ya estamos pensando en lo negativo. Ok, ver las cosas de manera negativa. Muy bien. Adelante. Pienso que tiene mucho que ver el conformismo, el no querer salir de nuestra área de confort. Eso nos lleva a la apatía y por consciente de ignorar. Ok, el conformismo, muy bien. Yo sé que ustedes ya por ahí anotaron sus datos, no los tienen ahí, consérvenlos por favor, porque la idea es ir viendo qué tanto estamos hablando de la parte esencial, que es lo que nos interesa el día de hoy. Si nosotros hablamos de las cosas accesorias, quizá el hecho de que podamos pensar en resolver situaciones personales o sociales, nuestro esfuerzo se va a ir o se va a diluir rápidamente, no va a tener un impacto importante.
Pero cuando pensamos de manera esencial y hacemos las cosas esencialmente, el impacto tendrá, desde luego, una mayor generación de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes hablaron de responsabilidad y hablaron de conformismo y hablaron de pesimismo. Muy bien. Yo, antes de hacer cualquier comentario, ¿verdad? La siguiente, por favor, les voy a solicitar que me escuchen un poco. Existen muchas posturas acerca de lo que es el hombre y tenemos que hablar en esencia de lo que es el hombre para poder definir muchas situaciones que están alrededor del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Existe la postura monista, por ejemplo. La postura monista se ha dado desde hace muchos siglos, ¿verdad? Con pensadores como Demócrito y Epicuro, que hablaban de que el ser humano era única y exclusivamente materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el hombre?, respondían ellos. Es materia. Algunos de ellos decían, y está constituido de partículas muy pequeñas que son indivisibles, llamadas átomos. Bien. Luego también, dentro de las posturas monistas materialistas, posteriormente se desarrolla otra postura que es la postura espiritualista. Había por ahí un filósofo inglés, Berkeley, que decía que los seres humanos eran única y exclusivamente espíritu. No hay materia. Era una sustancia espiritual y lo material era un espejismo. ¿Sí? Luego existen otro tipo de posturas, como las dualistas, ¿no? La dualista habla específicamente de que el hombre es tanto materia como espíritu. Algunos no nos vamos a meter a detalles, algunos hablan de que es una unión accidental y otros hablan de que es una unión substancial. La diferencia entre ambas las explicaremos en otro curso para que nos acompañen. ¿Les parece? Bien. Entonces, nosotros nos vamos a quedar por lo pronto con la unión sustancial. Cuando hablamos de que el hombre es materia y espíritu, no es, como ustedes están sentados sobre la silla, una unión accidental, sino es un espíritu encarnado, como lo dice el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Él habla de que el hombre está compuesto de cuerpo y de alma. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a ir con esa postura, si están de acuerdo. Si no, los invitamos al siguiente curso donde vamos a explicar por qué. Bueno, bien. Esas son las posturas de las cuales nosotros podemos hablar por lo pronto. Luego, la siguiente, por favor, tendríamos que mencionar que el hombre, ¿verdad?, tiene entonces, si es cuerpo y alma, tiene una naturaleza, ¿sí? Es decir, eso que lo hace ser hombre, lo hace ser hombre los sentimientos, lo hace ser hombre la comunicación, lo hace ser hombre el que viva en comunidad. ¿Qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Su naturaleza, sí, pero ¿cuál es su naturaleza? La naturaleza esencial de cuerpo y alma entonces en el hombre, sí, es la que tenemos nosotros ahorita que definir para sobre eso poner toda la estructura de pensamiento que pudiéramos nosotros plantear para hablar del carácter. Y lo vamos a hacer rápidamente, ¿sí? No sé si aquí hay alguna pregunta. Entonces decíamos que para definir al hombre necesitamos decir lo que es esencialmente. Y hace 2500 años aproximadamente, un hombre llamado Aristóteles dijo: el hombre es un animal racional. Ya en la charla anterior había dicho nuestro compañero Nicolás que la naturaleza del hombre incluso se determina por la cuestión de la especie. Efectivamente, la especie animal racional. El hombre, querámoslo o no, es un animal en todos los sentidos de la palabra, toda la extensión de la palabra, pero lo que lo diferencia de todos los animales es que es racional, piensa. Entonces, si decimos que es cuerpo y alma y es animal racional, ya vamos definiendo la naturaleza. Estamos definiendo la naturaleza y eso es importante. Bien, antes de continuar, quisiera leer un pequeño cuentito que nos va a ayudar un poco. Digo, no entender lo que acabo de decir, sino ampliar un poquito para los compañeritos que están en otros niveles, que podamos nosotros asimilar eso que acabo de comentar.
Adelante, por favor. Se llama El árbol confundido. Dice, había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. ¿Y por qué? Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? Bien, nosotros somos un ser humano. El roble es roble, el rosal es rosal. Ustedes van a decir: oye, Edwin, pero eres muy obvio. Sí, cuando hablamos de naturaleza es hablar de lo que la cosa es, lo que es, no la puedes cambiar. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Es muy importante definir la naturaleza para poder hablar de lo que puede dar de fruto. Si nosotros establecemos que el hombre es un animal racional, no le pidamos otras cosas. Sin embargo, ser animal racional implica todo lo que hay en el mundo, todo. El hombre es el conjunto de todo lo que hay en el mundo. Es vegetal, es mineral, es sensible y algo que no tienen los demás seres, que es racional. Entonces, esa naturaleza está en un solo ser que somos nosotros. De tal manera que es bien importante saber que a lo que lo hace hombre al hombre es su naturaleza racional. ¿Sí? Eso es bien importante dejarlo claro. Sin embargo, a ver, si el hombre es hombre y nace hombre, ¿cómo es que con el tiempo, con los cambios, porque al principio dijimos, lo único constante en el ser y en el mundo es el cambio? ¿Cómo es que el hombre puede dejar de ser hombre? ¿O cómo es que el hombre dentro de sí mismo puede generar cambios? ¿Y en qué sentido? Sería la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la que sigue, por favor. El roble es roble y no da manzanas.
el roble es roble y no de naranjas. El hombre es hombre y jamás dejará de serlo a pesar de los cambios en el mundo. Pero ¿qué sí cambia? Hay algo en el hombre que cambia, desde luego que sí. ¿Y qué es lo que hace que el hombre se transforme en un hombre mejor? El hombre sí se puede transformar, pero solamente se puede transformar en un mejor hombre. Ese es el cambio que implica la evolución del ser humano. Y se habla de una segunda naturaleza. ¿Cuál es esa segunda naturaleza? En el hombre existe algo que lo puede transformar, sí. Miren, el ser humano nace carente, nace incompleto, nace imperfecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? De tal manera que para que vaya creciendo en ser hombre, se va transformando a sí mismo, pero a través también de los demás. Y a eso se le llama segunda naturaleza. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es esa segunda naturaleza. Ya mencionamos que hay algo en el hombre que cambia y algo que no cambia. Lo que sí cambia es precisamente el hecho de que con el tiempo el hombre busca desarrollarse y perfeccionarse. ¿Cómo lo hace? A través de su operatividad, desde luego. Pero esa operatividad se le llama también al hábito que tiende, al bien que tiende, se le llama apetito. El hombre tiene apetitos. Por lo tanto, el hombre se mueve de acuerdo a su naturaleza, a esos apetitos que lo van a perfeccionar. ¿Estamos? ¿Qué hace entonces? Desde muy pequeño, ¿sí? Como su naturaleza es animal racional, desde muy pequeño todavía él no sabe, porque no tiene la conciencia de cuál es la perfección que debe de alcanzar. Por eso decíamos que era carente e incompleto. Pero pasando el tiempo, ¿verdad? Con la ayuda de quienes son sus padres, va a adquirir ese complemento. Y esa carencia en la cual se encuentra va a ir disminuyendo con el tiempo hasta que alcanza cierta racionalidad de sí, se da cuenta de sí mismo. Si ustedes se preguntan en qué momento me di cuenta de que era yo, es variable. Todavía vemos personas a esta edad que nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Entonces, ese darse cuenta de quién soy yo, ¿sí? Si yo lo sé desde un principio que soy un animal racional, un ser, digo, a veces la palabra parece un poco despectiva, ¿no? Sin embargo, esa es la esencia del ser humano. Y cuando el hombre se empieza a dar cuenta de lo que es y adquiere esa racionalidad, esa conciencia de ser sí mismo, entonces empieza a darse cuenta cómo se puede perfeccionar. Y esa segunda naturaleza es a través de todos los bienes que persigue, a través de sus apetitos, ¿no? No me voy a meter mucho a los apetitos, porque también es parte de otra práctica, ¿verdad? El asunto aquí es que podamos explicar que el hombre, por ser vegetal, nace, crece y se reproduce. ¿Estamos de acuerdo? Por ser animal, tiene los sentidos. Ve, gusta, oye, etc. ¿no? Pero también tiene sentidos internos. Esos son sentidos externos, pero también tiene sentidos internos. Y en los sentidos internos es la estimativa, ¿sí? Es el sentido común. Nadie nos enseñó que el fuego quema, ¿verdad que no? Nadie nos enseñó que el agua moja, ¿no? Sentido común, desde luego. Y hay sentidos internos que el hombre tiene de acuerdo a esa capacidad. Incluso el perro, el gato, que son animalitos, saben que el fuego quema, saben que el agua moja. O sea, no son conocimientos que están fuera de la racionalidad. Perdón, están en la racionalidad, están fuera de la racionalidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Son conocimientos sensibles, de los sentidos externos y de sentidos internos. De tal manera entonces también que el hombre, en esos apetitos, tiende a esa sensibilidad. Y hay específicamente dos facultades que emanan de estas dos facultades. Uno de ellos es el apetito
concupiscible. El apetito concupiscible es la tendencia al bien fácil. Y eso no lo dije yo, eso lo dijeron los filósofos antiguos que han venido perfeccionando al hablar de los hábitos que hacen que el hombre se perfeccione. ¿Qué es el hábito? La facultad del apetito concupiscible es tender al bien fácil. Por ejemplo, tengo hambre, como, tengo sueño, duermo. Eso es una tendencia a un bien, es un apetito, desde luego, ¿sí? Sin embargo, hasta para eso a veces, en el caso de los niños, ¿verdad? Es importante medir esos apetitos, porque si al niño le dejas la bolsa de dulces, se la come toda. Él no tiene un límite para decir hasta aquí, porque es una tendencia, es un apetito de la facultad concupiscible, que es sencillo, la tendencia al bien fácil. ¿Estamos de acuerdo? Duerme lo que quiere, y el adolescente no se diga, ¿verdad? Duerme cuando quiere, se acuesta a la hora que quiere, y ya hablaremos ahorita más adelante de eso. Pero son apetitos, son tendencias que el ser humano por su naturaleza tiene. El apetito concupiscible, pero tiene otro apetito que es el apetito irascible, que es la tendencia al bien difícil. ¿Es difícil leer un libro? Sí. ¿Es difícil aprender a leer? Sí. ¿Es difícil ordenarse a ciertas horas? Aún sí. Esa tendencia que ordena al individuo en sus apetitos sensitivos, ¿verdad? No es igual que el concupiscible. El irascible es difícil, es la tendencia al bien difícil. ¿Estamos de acuerdo? Está basado en su propia naturaleza, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el hombre se transforme en mejor hombre? Hasta ahorita hemos visto nada más lo vegetativo y lo sensitivo, pero vamos a hablar de lo racional. En la plática anterior se hablaba acerca de los principios racionales. El hombre, el apetito más fuerte que tiene, ¿sí?, es precisamente el de la facultad intelectual. ¿Cuál es el apetito del intelecto? El inteligible. ¿Y qué es el inteligible? Todo lo que está fuera del individuo lo quiere conocer, lo quiere hacer suyo. Por lo tanto, observa la realidad y trata de agarrar lo que está afuera y ponerlo en sí. Pero conocer no es lo único. La otra tendencia importante del apetito irracional intelectual es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Querer, ¿sí? Y aquí es donde podemos situar las dos grandes facultades que deben de regir todo lo que es el ser humano, porque si ponemos a disposición del apetito irascible al hombre, ¿en qué se va a convertir? Si ponemos al apetito irascible, al concupiscible, para controlar al hombre, ¿en qué se va a convertir? Se supone que en este caso la facultad superior es la racional y los apetitos intelectuales y volitivos serían los que deberían demandar, los que deben demandar por ser superiores en el hombre. ¿Qué va a pasar entonces? ¿O qué debe pasar con la naturaleza del hombre? Que debemos permitir entonces que la inteligencia nos guíe y la voluntad quiera lo que la inteligencia nos ponga para nosotros perfeccionarnos de la mejor manera. Por eso el niño debe ser guiado, el joven debe ser guiado en su naturaleza a través de sus apetitos intelectuales y volitivos para que se convierta en una persona que luego practique con buenos hábitos, iluminando la inteligencia y la voluntad. Y lo vamos a poner de esta forma. Imagínense que este cuarto estuviera oscuro. ¿A dónde se irían en este momento si el cuarto estuviera oscuro? Si no ven, todo estuviera oscuro, no viera para dónde ir, no sé para dónde ir, no veo nada. ¿Para dónde irían? A ciegas, tentando, con lo insensible. A lo mejor agarré a una niña, ¿qué pasó? Agarré a una persona, o agarrar la bolsa de otra persona, no lo sé. Pero si esto obviamente lo comparamos con la inteligencia del hombre, la luz es la inteligencia
Y el querer va a seguir siempre lo que la inteligencia alumbre. ¿Para qué? Para que el hombre se perfeccione. Por eso, aquella frase de nadie ama lo que no conoce, o la verdad os hará libres. Quien conoce más la verdad, ama más la verdad, conoce más, quiere más la verdad. Pero quien no la conoce, pues no quiere, porque a veces, en vez de que nos controlen las facultades intelectuales y superiores del hombre, nos controlan las facultades sensitivas. Hasta ahí, yo creo que la segunda naturaleza es importante, porque el hombre nace y no está logrado. El hombre se logra cuando crece en su perfección. ¿Sí estamos de acuerdo? En tanto que es mejor hombre para perfeccionarse a él, para perfeccionarse sus facultades, su persona, y eso es a través de los buenos hábitos. Aquí ya caemos entonces. El apetito que es una tendencia, y el hábito que practica el ser humano de acuerdo a las facultades racionales es lo que va a generar que se perfeccione. ¿Sí? Bien. Pero aquí hay una situación. El hábito que es bueno y que se perfecciona constantemente se convierte en virtud. ¿Cuáles son las 4 virtudes que recomiendan los pensadores que debe de practicar naturalmente el ser humano? Son 4. La justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Son 4 virtudes naturales. Nadie se las inventó al hombre. No es una cuestión religiosa. Esto no lo dijo la iglesia. Tiene que ser. No, eso los primeros filósofos y pensadores dirimieron intelectualmente y lo siguen haciendo con respecto al perfeccionamiento del ser humano. Luego hay aquí una serie de situaciones con las cuales en la actualidad, miren, existe una gran problemática que ustedes ya viven y ven, conocen, ¿sí? Pero imagínense en la escuela un niño o un adolescente que no sabe lo que es. Y luego les soltamos una serie de teorías no racionales, ni siquiera formativas. Y le decimos, pues aquí hay un buffet, agarra lo que tú quieras. ¿Qué creen que el joven tienda? ¿O qué apetito creen que el joven tienda a tomar? Lo más fácil. Bueno, aquí hay algo que ustedes ya conocen y que no tengo que decírselo. En nuestra sociedad, desgraciadamente, estamos regidos por la ley del menor esfuerzo. ¿Sí o no? Entre menos esfuerzo debo hacer para lograr lo que quiero, mejor. Pero si en el camino del esfuerzo me ayudan a bajar todo ese esfuerzo más, pero son cosas ilícitas las que tengo que hacer, no importa, lo voy a hacer. ¿Se fijan? Yo no estoy hablando de moralidad, estoy hablando de naturaleza. El hombre tiene una naturaleza que es respetar. Sin embargo, en las escuelas no nos dicen esto. No nos dicen esto. Y entonces nuestra escuela es distinta, la educación que nosotros llevamos en nuestra escuela es distinta, ¿verdad? De alguna forma tendríamos nosotros que incorporar al sistema educativo esta parte humanista, que es necesaria para el desarrollo de ¿quién? Del individuo. Si el individuo no sabe lo que es, estamos perdidos. Yo no creo que ustedes traigan un celular que no sepan usar. Bueno, la verdad es que sí, a veces sabemos nada más contestar. Y si preguntamos por las 1000 funciones que tienen, no nos las vamos a saber. Pues así es el ser humano. El ser humano tiene 1000 funciones. ¿Sabemos lo que somos? A veces no sabemos. Todavía a nuestra edad, algunos de nosotros seguimos preguntando, ¿quién soy? ¿Se fijan qué importante es esto? Bien. Vamos a obviar algunos datitos aquí. La que sigue, por favor. Como esto es un taller, pueden levantar la mano y preguntar, si se fijan, a mí me gusta hacer, yo soy profesor,
Y a mí me gusta así como que interactuar, es para mí mejor, ¿verdad? Tratar que esto pudiera funcionar de esta manera. Vamos a hablar rápidamente de que el hombre, entonces el hombre se construye a sí mismo. Sí. El hombre puede malograrse, sí. Y se puede lograr también, desde luego. ¿Y cuál es el camino para lograrse? La vocación. Porque por otro lado, si no hay vocación, hay ¿qué? Frustración. El ser humano persigue la virtud para ser feliz. El hombre quiere ser feliz. Pero no todos somos iguales. Cada uno somos distintos. Y la felicidad es subjetiva en cierta medida, por la vocación, por el desempeño personal. La realidad objetiva marca que el hombre debe ser feliz. Pero ese tema tampoco lo vamos a tratar aquí. En otra plática lo trataremos, ¿verdad? Cuando el hombre habla de felicidad objetiva, está hablando de la trascendencia. Y para hablar de la trascendencia tenemos que señalar precisamente que el hombre en su naturaleza material y espiritual persigue la trascendencia en ese sentido. Bien, pero también el hombre para lograrse debe entender que no es solo. El hombre vive en comunidad, nace de padres, vive en una familia, vive en una sociedad y ahí se construye también. El hombre tiene una cierta heteroeducación, porque no solamente los padres educamos. Cuando decimos nosotros, pues yo te eduqué para que, ¿no es cierto? Tú contribuiste en algo, pero cuando sale de la casa y ve a los amigos del barrio, con ellos se educa también. Y cuando llega al antro y se junta con los otros, ahí se educa también. Y cuando ve la televisión, ahí se educa también. Y cuando está solo en la casa, en el internet, ahí se educa también. Entonces es una heteroeducación, no una sola educación de los padres. De tal manera que el hombre tiene ciertas dimensiones. Ya dijimos que el hombre tiene una naturaleza, que tiene un temperamento, que tiene hábitos y que tiene facultades a través de los cuales tiene apetitos y tiende a ellos. El hombre, como ser persona, participa de todas estas disciplinas. No es solo. En la ética se define su fin. En la antropología se define lo que es. En la política, su participación con los demás. Desde luego, la política depende de la ética. Si el hombre busca ser feliz, busca trascender, entonces el hombre también en comunidad quiere vivir en armonía. Desde luego la política es eso. Desde luego que yo no quiero cambiarles el sentido de lo que ustedes traen aquí en la mente política. Bueno, sí quisiera, ¿verdad? Pero no se puede en este momento, porque a veces la política cuando la escuchamos de inmediato nos repele, ¿no? Por ciertas situaciones. La persona es parte de la historia, desde luego, tiene hechos antepasados, tiene futuro, etc. La psicología que habla de la operación que el hombre tiene constantemente en su reflexión. La pedagogía, que es la forma en cómo el hombre transmite lo que sabe. Y todo esto, iba a decir muchachos, sí, ¿verdad? Todo esto, muchachos, sí, es lo que crea la cultura. La cultura. El hombre lleva en sí un sello que es el carácter de su personalidad, que adquiere en el seno del hogar y todos aquellos que participan en su educación. Pero eso que lleva el ser humano, ¿verdad?, está íntimamente ligado con los demás, desde luego, ¿sí? ¿Y cómo es que la dimensión, la que sigue por favor, la dimensión humana se manifiesta? Pues es a través precisamente una falla técnica, en todos lados pasa. La ética, entonces, decíamos, se refleja en las reglas de la vida. Si el hombre tiene reglas, tiene fin para ser feliz. Si no sigue ese fin personal de vocación, se frustra. Bien. También la ética tiene un sentido en la educación, ¿verdad? También tiene un sentido en su naturaleza, que
que son parte de estas dimensiones del hombre, y debe el hombre, obviamente está obligado, la siguiente, a conocer sus facultades operativas, ¿sí? Sus facultades, que son en este caso también la antropología, conocer su naturaleza y su divinidad, conocer el origen y el fin de la comunidad, el bien común, etc. Son las dimensiones del hombre. Si vemos al hombre en términos estrictamente individuales y personales, estamos siendo un poco pues estrictos, porque el ser humano no es nada más para sí, el ser humano es para los demás también, ¿sí? Entonces es importante decir que hasta aquí, hasta esta parte, ¿sí? Una cosa podemos entender, o debiéramos, quisiera que compartirles yo en ese sentido. El ser humano entonces, conociendo su naturaleza, sabiendo que es un ser de facultades, que debe de tender al bien, al apetito, etc., el hombre debe de alcanzar el gobierno de sí mismo. El hombre debe de gobernarse. Solo aquel que no se gobierna, pudiéramos decir que no está dentro de sus límites, enterado, conocido por sí mismo. El ser humano que no está gobernado por sí mismo, entonces está gobernado por otras cosas. ¿Se da el caso? Sí, se da el caso. Pudiéramos hablar quizá, o señalar, porque no soy especialista, de gente que pudiera psicológicamente estar mal, o psiquiátricamente estar mal. Pero eso es distinto, eso es cuestión de la medicina. El hombre que no se gobierna, pues pudiera mostrar conductas quizá hasta dañinas para sí mismo y dañinas para la gente con la que convive. Esto es bien importante. El carácter, entonces, que es la construcción de nuestro temperamento, de lograrlo todos los días, ¿sí? Tiene que ver, la siguiente por favor, tiene que ver con un proyecto de vida personal, ¿sí? La siguiente por favor. La vida es un proyecto personal de hágalo usted mismo. Cuando le echamos la culpa a los demás de lo que me pasa, es porque no nos conocemos. Y si no nos conocemos, lo más fácil es decir, es que yo soy así porque ustedes tienen la culpa. Entonces el hombre, el primer punto al que yo quiero llegar es, tiene que aprender a gobernarse a sí mismo a través de las facultades más superiores que tiene, dando luz a la realidad que conoce, ampliando la visión y queriendo lo que le sirve para perfeccionarse. Lo que no le sirve, no lo use, pero lo que sí le sirve. El hombre ha transformado el mundo porque lo conoce. El hombre ha transformado el mundo para su bien porque lo conoce. De tal manera que lo hace a través de su racionalidad y de su intención de mejorar. Pero fíjense qué curioso, quizá para algunos de nosotros sea bueno robar o matar, porque hay gente que lo hace. Y si la naturaleza es esa, entonces yo debería aceptar que el hombre, cuando actúa de esa forma, estaría actuando porque él piensa que está bien. Sin embargo, obviamente es obvio que no es bueno. Allí habría otro tipo de forma. Bien, entonces la vida es un proyecto personal. Vamos a leer rápidamente la historia del cuentito del carpintero para terminar esta parte del hombre que se construye a sí mismo, ¿sí? El carpintero. Un carpintero ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podía construir una sola casa más, como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera.
Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, dijo. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó no muy bien, que digamos. Así que está en nosotros construir nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos importantes no ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Entonces, con pena, vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. Piensen como si fueran el carpintero. Piensen en su casa. Cada día clavamos un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo. Construyan con sabiduría. Es la única vida que podrán construir. Inclusive, si solo la viven por un día más, ese día merece ser vivido con gracia y dignidad. La placa en la pared dice: la vida es un proyecto de hágalo usted mismo. ¿Qué les parece? Sí. Es cierto. Todos los días estamos con nosotros mismos y nos estamos construyendo, ¿no? Y luego cuando nos vemos decimos: ¿cómo te ha ido mal? ¿No has echado ganas? Pues sí es cierto, pues nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Pero no nos damos cuenta que es nuestra vida a veces. El carpintero, si hubiera sabido que le iban a regalar la casa, poco no le hubiera echado ganas. Pues desde luego, ¿no? Es nuestra vida, es nuestra familia, es nuestra sociedad. Construyámosla bien, hagámoslo con el mayor esfuerzo, con el mejor esfuerzo, tendiendo al bien que nos perfecciona. Esa es la intención, ¿verdad? Y solamente lo vamos a hacer con algo que se llama carácter. Temperamento más buenos hábitos o virtudes igual a carácter. Una persona con carácter se gobierna a sí misma. Una persona con carácter alcanza sus metas sin desesperarse. Una persona con carácter piensa, reflexiona, se ordena, lee, se prepara, quiere a los demás, hace todo lo que tiene que hacer, porque eso está construyéndolo para sí mismo. Es la casa suya. Y no le va a gustar vivir en una casa que está mal construida y de mal material. Es bien importante que hagamos eso. En esta sociedad, particularmente, permítanme expresar que creo que falta gente con carácter. Eso es lo que falta. Hay muchos problemas, desde luego, los problemas no se van a acabar nunca. Pero el carácter es fundamental para construir una sociedad de bien. Hasta aquí, pues es la primera parte. Es la primera parte de la charla. Tengan carácter para aguantar la segunda, ¿verdad? Dios, no soy un conferencista magistral, soy un profesor de aula, pero que trato estos temas constantemente con los muchachos y me topo todos los días con cosas como: ¿por qué no trajo los zapatos? No, profesor, fíjese que los zapatos los dejé en la casa de mi abuelita. Y al día siguiente, ¿y qué pasó? No, es que fíjese que ahora fui a la casa de mi abuelita y no los encontré. ¿Qué es lo que pasa? No se quiere poner los zapatos. Y la mamá le dice: ponte los zapatos, porque si no te van a regresar del colegio, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Y eso en mínima escala. ¿Qué pasa cuando llegas a vender una obra al gobierno? Y el gobierno te dice: nada más que la mitad es mía. ¿Qué hacemos? Yo no sé qué hagamos. A mí no me ha tocado vivir esos casos. Sin embargo, ¿dónde está la parte del carácter, de entender al bien? ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros pensamos que en mínima escala, cuando le permitimos
estamos abriendo la puerta para que hagan lo que él quiere hacer, no con las facultades superiores, sino con las facultades sensibles. ¿Por qué embarazaste a tu novia? ¿Por qué fumaste? ¿Por qué te emborrachaste? ¿Por qué traes esa camioneta? ¿Quién te la dijo? ¿Qué pasó? O sea, de ahí empiezan, de los pequeños detalles empiezan, ¿sí?, las grandes cosas, que son luego una bola de nieve que no sabemos por qué llegó, ciertamente. Entonces, yo los invito a que hagamos esa reflexión del gobernarte a ti mismo. Obviamente estoy hablando para que nosotros lo tramitamos con nuestros hijos, con la gente cercana, porque la segunda parte tiene que ver con eso. La segunda parte es, entonces hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, porque aquí cierro este primer tema, ¿no? La formación del carácter genera una vida lograda, logra la persona. Gobernarse a sí mismo logra la persona. Genera felicidad subjetiva, realiza la vocación y genera personas que están encantadas en hacer lo que hacen todos los días. Eso es el resultado del carácter. ¿Sí? No lo digo yo lo he leído de muchas personas intelectuales y eso esa es la conclusión a la que en varias pláticas con algunos compañeros nos hemos llegado y se las compartimos, ¿verdad? Desde luego por este medio. Bien, siguiente línea, por favor, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con la proyección del individuo hacia la sociedad. Miren, les quiero mencionar lo siguiente. Yo no sé si alguien de nosotros esté preocupado o muy preocupado, pero aparte de preocuparse, esté haciendo algo acerca de la problemática que vivimos. Por ejemplo, temas tan difíciles como el narcotráfico, temas tan difíciles como la drogadicción, temas tan difíciles como la pornografía en internet, temas tan difíciles como la formación de los hijos, temas tan difíciles como la pobreza, 40 millones de mexicanos en suma pobreza, ¿no? Temas tan difíciles como que 300,000 familias en México, solamente 300,000 familias en México ganan más de 10,000 pesos. Son estadísticas que yo leí. O sea, dices, qué difícil. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el ser humano, viendo la carencia de los demás, no se asocia, hace algo y se prepara, se pone a trabajar para hacer esto, de esta sociedad algo mejor? Porque quizá a veces, porque no tenemos los medios. Este taller, para eso se hizo, para hablar de la familia, para hablar de la riqueza que tiene el ser humano en sus manos, y es la propia familia la que estamos construyendo todos los días. Que esa familia se va a proyectar el día de mañana en la comunidad y en la sociedad. ¿Qué hijos le estamos dando a la sociedad? ¿O qué sociedad le estamos dando a nuestros hijos? Eso no lo podemos negar. Entonces, elementos de la persona socialmente que influyen a través del carácter. Pues desde luego, primeramente, la naturaleza de la familia. En una familia en donde hay un hombre y una mujer unidos para formar a sus hijos, que luego, desgraciadamente, esos seres humanos no se entienden y se separan, o que a veces en la misma vida que llevamos, la problemática no la sabemos sobrellevar, nuestros hijos la arrastran, la tienen en sí. Entonces esa naturaleza propia del ser humano se transmite primeramente en la familia. Entonces no podemos decir, no, el carácter no tiene nada que ver con la sociedad. Desde luego que sí. ¿Por qué hay sociedades, por qué hay culturas en donde el desarrollo de la persona es primero que otras cosas? ¿Por qué hay pueblos en donde la educación tiene un nivel totalmente inalcanzable en estos momentos para nuestro país, por ejemplo? Y hablemos de Finlandia, hablemos de los asiáticos.
que tienen una gran fuerza en la educación, en donde no solamente involucran al niño, al joven, sino involucran a la familia y los tienen abrazados a toda la familia en la educación, donde la educación no es transmitir conocimientos, es transmitir carácter. Entonces, en esa naturaleza se proyecta a la sociedad y genera precisamente focos importantes de virtud. Porque también aparte, pues el ser humano es incompleto. El ser humano es incompleto. Yo les puedo argumentar en este momento. La bolsa que traen las señoras no la hicieron ellas. Los zapatos que traemos puestos no los hicimos nosotros. El carro que venimos manejando tampoco lo construimos nosotros. El lugar en donde estamos tomando la plática ni siquiera intervenimos. Somos complementarios. El hombre viene incompleto y lo complementan ¿quién? Los demás. Todos los demás nos complementan. De tal manera que muchas veces somos ingratos. Uy, qué feo carro. Uy, qué fea persona. O sea, decimos, oye, el ser humano cuando llega aquí viene con un débito enorme. No trae nada y todo le damos. La humanidad lo acoge para que crezca en la cultura. Entonces, la complementariedad del ser humano es importantísima por lo incompleto que venimos desde el nacimiento, incluso todavía actualmente. Para trasladarnos a la Ciudad de México o cualquier parte del mundo, no vamos solitos a pie. Debe estar un automóvil, un avión, que no construimos nosotros, que no manejamos nosotros. Entonces somos complementarios. Precarios, ya lo dijimos, porque desde un principio el ser humano no se vale por sí mismo. Jamás. La teoría de Juan Jacobo Rousseau en Emilio, donde habla de que el ser humano es bueno por naturaleza y que cuando el hombre, no habla ni siquiera de naturaleza, dice que es bueno y que cuando se junta con otros hombres se echa a perder. Es falso. El hombre es bueno por naturaleza y se hace mejor cuando se junta con otros hombres. Efectivamente, el problema aquí, ya lo dijimos, es de hábitos, es de carácter, es de hábitos, es de carácter. Sigue, por favor. Entonces el hombre, desde luego, si quiere ser feliz y vocado, quiere ser realizado en su persona, entonces también tiene que buscar el bien de los demás. Pero ese bien común lo tenemos que hacer todos, no nada más las personas que nos gobiernan, no nada más los organismos de la sociedad civil. El hombre tiene que construir todos los días también el bien común. Decía por ahí algún pensador que mientras haya en la sociedad una persona que no está realizada, no se está cumpliendo el bien común. Qué exigente, ¿no? Pero así es. La solidaridad y la subsidiariedad, que es el hecho de que nos ayudemos, ¿verdad? Así como también decimos, bueno, somos complementarios, igual a lo mejor yo no te puedo complementar, pero puedo ser solidario contigo y si tienes algún problema te ayudo, punto. Y si no me puedes ayudar, pues nos unimos y buscamos el apoyo de alguien más fuerte, subsidiariedad, ¿sí? Y yo creo que es bien importantísimo, por último punto, en el caso del tipo de sociedad con carácter, es que los organismos intermedios tengan una vertebración social. Nosotros aquí, si ustedes escucharon al licenciado Rafael Olivares, pues él nos decía que somos Rafa, ¿sí? Bueno, no por él que se llama Rafa, ¿no? Sino que quedan perfectamente las siglas de Red de Apoyo a la Familia, y somos varias agrupaciones que nos juntamos y dijimos, pues vamos a hacer algo, ¿verdad? Contribuir en un granito de arena para que esta sociedad se vertebre en función de la familia y podamos hacer acciones concretas, concisas, buenas, positivas, de bien común, de subsidiariedad, de solidaridad. Esa es la intención. Pero de nada sirve saber si al final del camino no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, flatus vocis, ¿verdad? Simplemente pensar y no hacer nada. Bien, seguimos. Por favor. Todo esto, precisamente, se puede lograr lo anterior con carácter, con una sociedad en donde el carácter impere y se trabaje definitivamente por construir una sociedad armónica en función del bien común. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad
es que existe una tragedia en donde estamos invadidos por el relativismo y el helenismo. Estamos invadidos por ideas muy concretas en donde vienen, nos plantan semillas y nosotros vamos dejando que crezca ese árbol, esa cizaña, y la permitimos porque no estamos conscientes quizá, o por lo que decíamos hace unos momentos, no estamos dispuestos a negociar quizá parte de nuestros apetitos sensibles. De tal manera que ustedes saben de un problema actualmente, lo voy a señalar así rápidamente, es un problema ideológico, ¿no? Se habla de que la verdad no existe, por ejemplo. La verdad no existe. Es algo etéreo. Son problemas bizantinos. Son problemas de la Edad Media. Esas cosas no existen. Cada quien tiene su verdad. Y entonces, si la verdad, si a través de la verdad se consiguen las cosas, esfumando la verdad y poniendo la verdad de cada quien, entonces luego el hombre satisface solamente ciertos apetitos en los cuales se pierde. Entonces es importante resaltar esa parte. Luego, la parte del relativismo va relacionada con este aspecto de la verdad. Todo es en relación a, pero ya aquí la medida no es la inteligencia, no es la facultad superior, no es el bien común, es la conveniencia. Y por ahí alguien hablaba de la comodidad, alguien hablaba del pesimismo, alguien hablaba de la irresponsabilidad. ¿Qué es eso? Es conveniencia. No me conviene, no lo hago. Aunque sea negativo para los demás. Mientras yo no me perjudique, no pasa nada. Y esa postura la asumimos de manera relativa. Somos relativos, ¿verdad? Y el helenismo es una postura del imperio griego en donde se hablaba del placer, ¿no? Vivimos una época de placer. Solamente para mí es importante lo que me genera placer. Y ya no digamos en términos así muy vulgares, ¿verdad? De placer sexual, etcétera. Hablemos de otro tipo de placeres, ¿no? Placeres en la cuestión de la ropa, de la bebida, de la habitación, ¿sí? Una sociedad pagana en donde yo recuerdo que después de la sociedad helenista se generaron en la Roma, en el Imperio Romano, una serie de costumbres un poco críticas en donde la destrucción de la persona humana era tajante, ¿verdad? Porque no se respetaba ni siquiera la propia dignidad del individuo, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos han vendido ahora a raíz de esto? Quitaron la verdad, quitaron las virtudes, quitaron todo esto. ¿Y qué nos han vendido ahora? Nos han vendido una exaltación de manera irracional de la libertad. Ahorita, el valor más importante es la libertad. Pero una libertad sin compromiso, sin responsabilidad, relativa. Si a mí me sirve, la acepto. Si no, no. Y en la libertad va incluida la tolerancia y va incluida la discriminación. Eso que estás diciendo, profe Erwin, es discriminación. Porque estás hablando de la libertad y tú tienes para hablar de la libertad. No deberías expresarte de la libertad de esa manera. Porque es el valor fundamental. Cuando la libertad es un modo simple y sencillo de la voluntad, elegir. Corta, cada vez que el hombre elige, corta. Es libertad eso. Pero antes de tomar la libertad, de tomar esa opción, el hombre tuvo 10, 15 pasos para poder decidir si hacía eso o no lo hacía. Y cuando lo eligió, se comprometió. Fíjense qué importante. Elijo, corta la libertad, en ese momento opciono, decido qué es lo que quiero y en ese momento me comprometo. Y si no, pregúntele al marido o a la esposa. En el momento que decidimos sí, sí, decidimos no, no, pero es un compromiso. O los hijos, cuando decidimos traer al hijo,
Dijimos sí, no dijimos, pues ahí te traigo y ahí te dejo. No, es un compromiso en la libertad, que es una forma de la voluntad, del querer. De tal manera entonces que todo esto, ¿verdad?, abarca esta parte importante de decir, bueno, ¿qué pasa ahora con la ideología de género contra la familia? Pasa esto, pasa precisamente que la libertad es exaltada, de donde se desglosa la discriminación, se desglosa el relativismo, y entonces estamos señalando y diciendo que la libertad, ¿verdad?, es lo máximo, por lo tanto ahora permíteme hacer lo que yo quiera. No me limites, porque si no entonces me estás discriminando. La legalización de la marihuana contra la juventud, yo respeto, créanme, todas las formas terapéuticas de la legalización. Yo nada más pregunto, ¿nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestro Estado estará preparado para tener instituciones que reglamenten rigurosamente el uso terapéutico de la marihuana? Cuando nos imparten justicia, ¿son justos nuestras instituciones? ¿Hay justicia real? No hay prepotencia, no hay relativismo, no hay libertad, mal existe. Claro, eso va a existir siempre. El punto aquí es si nuestras instituciones están listas para ello. Y la cultura de la muerte. Una cultura en donde no se respeta la vida, ¿verdad? Desde donde venga, no se respeta, y eso genera una problemática gravemente social. Y eso es parte también, precisamente, de la manifestación de una falta de carácter en la que hemos sido formados, o quizá se nos ha impuesto. Siguiente, por favor. Antes de continuar, me gustaría hacer el ejercicio para darle un poquito de... El ejercicio de la siguiente pregunta, por favor, antes de continuar. Vamos a responder a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué medidas propone para lograr la realización de la persona? Como ya cerramos ese tema, nos vamos a brincar a la siguiente. Dice, escribe 3 problemas o conductas que impiden o obstaculizan la calidad de vida y realización de los individuos en comunidad. Por favor, 3 cosas que obstaculicen la realización del individuo en comunidad. Listo. Son muy rápidos, ¿eh? Les pido de favor que lo comenten con la persona que tienen a un lado. Coméntenlo, por favor. A ver, ¿qué pusiste tú? ¿Se vale copiar? Sí, a ver, vamos a checar aquí, ¿verdad? Por favor, coméntenlo con la persona que tienen a un lado.
Bien, ¿quién nos hace el favor de comentar un obstáculo que ustedes creen, piensan, observan en la realidad en la que vivimos, socialmente hablando? La falta de comunicación. Muy bien, excelente. La falta de tolerancia. La falta de tolerancia, excelente, muy bien. La falta de respeto por el otro. La falta de respeto por lo de los demás y lo mío, ¿verdad? Sí. La corrupción. Corrupción, muy bien. Fíjense, este punto de la revolución postmoderna, gracias por hacer los comentarios. Este punto de la revolución postmoderna habla específicamente de que todos los cambios que ha habido en los últimos 40, 50 años, la globalización, el internet, han transformado al ser humano. Desde luego, yo estoy consciente de ello, y ustedes más que yo. Recuerdo yo quizá que en mis épocas de estudiante, si acaso apenas empezaban a aparecer las computadoras ahí en FEC, que yo soy contador, apenas empezaban a aparecer. Ahora, pues basta con que traigamos un celular, ya sea un iOS o un Android, lo que sea, para saber lo que está pasando en China en este momento, en el país que queramos. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. La comunicación ahora nos tiene incomunicados. Hay tanta información que no sabemos a cuál irle. Es decir, que todos los bombardeos de noticias, de películas, de música, de cine, de todo lo que ustedes quieran, está a través de un aparatito a la orden del día en el momento. Entonces la comunicación genera incomunicación, pero aparte, desgraciadamente, la información desinforma también. Entonces, esa gravedad de la época postmoderna pasa porque no hemos sabido quizá que la tecnología para comunicarnos no es un fin, sino un medio. Cuando nosotros le ponemos a las cosas el adjetivo de fin en vez de medio, ahí está el problema. Entonces aquí la revolución postmoderna, que ha sido la globalización y todos los movimientos comerciales a través de la internet, que no la estoy satanizando, estoy diciendo que es algo bueno, porque son medios, sin embargo no hemos sabido darle la justa dimensión a cada una de estas cosas. Tan es así que ha generado que la sociedad esté dividida. La propia familia sentada a la mesa, chateando en WhatsApp, sin comunicarse, ¿no? Y ese es un ejemplo muy sencillo, pero lo que pasa en las empresas y lo que pasa en la sociedad a través de mandar información que no es correcta, nos está todavía dividiendo más. A grandes rasgos, la revolución postmoderna nos ha dicho: el hombre no tiene naturaleza,
El hombre es hic et nunc, aquí y ahora. No hay un mañana, no hay un atrás. Es lo que estés viviendo ahorita. Y entonces vívelo con intensidad. Eso es lo que ha generado la revolución posmoderna. Ha dejado al hombre sin historia. Lo ha quitado de sus dimensiones familiares, sociales, éticas. Y lo ha sumado a una dinámica en donde lo trae como en una licuadora, mezclado con otras cosas. Y a veces el hombre se confunde y deja de saber lo que es. Se confunde con los medios, se confunde con la red social, se confunde con la sociedad, cuando no debe de confundirse al hombre con la sociedad, ni siquiera con los beneficios que se generan en la sociedad, porque el hombre tiene dignidad. La revolución posmoderna entonces ha revuelto, revuelto y ha puesto lo más importante, lo ha puesto de cabeza. Al hombre le ha dicho, lo más importante no eres tú, es la libertad. Cuando no hay libertad, si no hay ser humano con carácter. Eso es bien importante. Y nos han vendido, nos han dicho, nos han comentado y nos hemos metido esa dinámica. Por cuestión de necesidad, por cuestión de esto, por cuestión de aquello, pero necesitamos reflexionarlo y saber que esta época no es mala, simplemente son medios. Y tener la capacidad en ese sentido también de limitar, quizá en la medida de lo posible, si es correcto, que nuestros hijos tengan toda esa información que no necesitan, porque a veces toda esa información nos confunde a nuestros hijos. Bien, pues, la siguiente, por favor. También en el contexto social de la persona, comentaban por ahí, la corrupción. Considero de manera muy personal que coincido obviamente con el comentario del Señor de que la corrupción se ha convertido en un sistema. A ver, un método es un camino. Voy a la Alameda, agarro la calle fulano, ¿no? Pero si todas las calles me llevan a la Alameda, entonces ya hay un sistema que me lleva a eso. Todos los métodos sumados a un objetivo ya es un sistema. Y no es que lo hayamos pensado, pero desgraciadamente todos los caminos a veces nos llevan a la corrupción. A veces, no estoy absolutizando porque no puedo absolutizar. Hay gente muy generosa, gente muy culta, gente muy buena que no cae en esas situaciones. Pero desgraciadamente hay sistema, hay indiferencia, hay sentimentalismo. Ahora nos dicen que tú no sientes esto que está pasando, en vez de decir, no razonas lo que está pasando. Ahora somos sentimentalistas. Y la discriminación se ha convertido en el elemento fundamental para poder meter el sentimentalismo. Y una pobreza, yo diría que la pobreza no es en el sentido material, sino una pobreza en el sentido de conocimientos. La gente no le gusta leer, la gente no le gusta prepararse porque no hay tiempo para ello, sabiendo que la luz que le dé sobre la parcela le va a permitir desarrollarse mejor como persona y la propia sociedad. Entonces esto desgraciadamente se ha convertido en un método, siguiente por favor, y un sistema. Ya para concluir, me gustaría dejar esto a su criterio, a su disposición. Para mí la conclusión es que si nosotros pugnamos por fortalecer el carácter del individuo, por ende podremos tener una sociedad mejor, más culta. Pero esto, la noticia mala es que no se logra de un día para otro. Estamos hablando de planteamientos que se pueden generar a partir de ya, con nuestro ejemplo y haciendo una cadena de ejemplos. Yo les voy a demostrar lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, pónganse de pie. Para que sirva, ¿verdad?
todo el mundo va a poner su mano de esta forma. Por favor, levanten su mano. ¿Sí? Levanten su mano, por favor. Y todo el mundo se va a poner la mano en el mentón. Todo el mundo, la mano en el mentón. ¿Sí? No se muevan, no se muevan. No se muevan. El mentón es este. ¿Sí o no? El mentón es este. Gracias, se pueden sentar. ¿Qué hacemos? ¿Aprendemos con qué? Con el ejemplo. Ustedes les dije, los que me escucharon se pusieron la mano en el mentón. Los que no me escucharon dijeron, pues en el mentón. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sucede en la sociedad. Lo que vemos, lo hacemos sin pensar. Entonces, sí, se va a tardar muchos años. Tu postura es muy idealista, profesor. No, no es idealista. Muchas familias como ustedes lo hacen ya. Era cuestión nada más de ilustrarlo y de tener el argumento. ¿Para qué? Para practicarlo. Porque mucha gente piensa que esto es religión y esto es una cuestión racional, natural. Tenemos los argumentos para defender naturalmente a la persona. Eso es fundamental. Por eso la conclusión es pugnar por una sociedad justa, una sociedad educada, que haya una participación virtuosa. No nos quedemos con las ideas, llevémonos a la práctica. Este taller es para eso es lo que queremos, que el día de hoy y todas estas platiquitas, tallercitos que estamos haciendo es para que se lleven la idea y regresen con ideas y digan, oiga, podemos hacer esto, podemos unidos, podemos hacer que las cosas se transformen para mí. Finalmente, fortalecer a la familia, obviamente decíamos a los organismos intermedios, que estos participen, que estos dignifiquen las condiciones. Dignificar a la persona es hacerla mejor, es lograr su vocación, que sea feliz, de tal manera que eso va a lograr obviamente mejores seres humanos. Yo les agradezco que me hayan aguantado esta hora y media. Ya me quedan unos minutitos nada más, pero me quise reservar estos 10-15 minutitos para ver si hay comentarios, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, si hay algo que ustedes quieran comentar. Este esfuerzo que se hace con mucho gusto. Yo estoy convencido de lo que les acabo de comentar, trato de practicarlo, porque si no entonces pues voy a andar como en el mentón en otro lado, ¿verdad? Y la intención es ser coherente o congruente, lo que piensas con lo que haces. Eso es bien importante. Entonces el ser humano es naturaleza y hacer que su naturaleza sea perfecta. No lo va a lograr hacer porque el ser no es perfecto, pero va a lograr ser mejor. Y si logra ser mejor, va a lograr ayudar a su sociedad. Y si logramos tener una mejor sociedad, nuestros hijos nos lo van a agradecer. Eso es lo que estamos buscando. Yo les agradezco mucho su presencia. Gracias por escucharme estos hora y media. Agradezco también la presencia de los compañeros que están fuera de la ciudad. Perdón porque quizá la interacción falla, pero crean que de corazón lanzamos estas ideas para compartirlas con ustedes. Si hay algún comentario, por favor, háganmelo saber.